de no llegarse a soluciones, a temas concretos en las próximas semanas, la suspensión, digamos, es inminente en el corto plazo. Estamos en comunicación con Roberto Vélez, vocero de los concesionarios del Metropolitano, para abordar este tema. Señor Vélez, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias. Gracias por respondernos. ¿Sí es real este asunto de que podría suspenderse los servicios del Metropolitano a partir de agosto? Sí, bueno, efectivamente existe un problema tremendo. Estamos hablando de un desequilibrio financiero, ¿no? Ya los concesionarios han expuesto a la ATU en la reunión del 21 de junio, ¿no? En el que se presentó un informe que demuestra que los costos operativos del Metropolitano superan a los ingresos hasta en un 24%. ¿Están trabajando a pérdida entonces? Sí, es correcto. Y esa situación hace que, de no tomarse medidas urgentes, se va a tener que proceder con la suspensión total del servicio, que es algo ¿Qué medidas tendrían que tomarse? Bueno, como usted comprenderá, esto es un proyecto, un sistema, ¿no?, de transporte que tiene ya 14 años, y en los 14 años hay, digamos, temas que no se han podido solucionar hasta la fecha. Para empezar, el tema de la ampliación norte, el tema de la competencia que quita, digamos, pasajeros producto del transporte ilegal, ¿no? Existe un fraude en los ingresos porque hay personas que ingresan sin pagar los tickets, ¿no? Y esto, digamos, ocasiona un impacto no solo económico, sino al momento de poder evaluar, digamos, la programación de los buses, porque no se tiene a ciencia cierta el conocimiento de cuántas personas hay en las estaciones, ¿no? Y también se necesitan reducir temporalmente costos que le generan al sistema, ¿no? Entonces, los concesionarios han presentado alternativas, ¿no? Y hasta la fecha, digamos, no existe nada concreto. ¿Qué alternativas son esas, señor Vélez? Sí, en primer lugar, los concesionarios son conscientes de que no es posible subir la tarifa. Lo que se necesita es tomar medidas alternativas. Por ejemplo, que la ATU, ¿no?, se dedique a fiscalizar y no permita la competencia del transporte ilegal, ni tampoco que ingresen personas sin pagar su ticket, ¿no? Eso por un lado sería, digamos, algo que impactaría positivamente al sistema. Lo mismo, se necesita que la velocidad, es decir, la programación de los buses aumente, que sea más rápida, porque eso haría que el flujo de los pasajeros pueda transcurrir más rápidamente y eso haría también que incluya más demanda. El tema es que este es un sistema, un contrato autofinanciado, es decir, el Estado no subvenciona. Todos los costos, tanto de operación como de mantenimiento, resultan de las tarifas que pagan los pasajeros. Entonces, lo que hay que hacer es que estas tarifas sean derivadas específicamente para el viaje. Y aquí estamos viendo que hay costos que se trasladan al ticket, al pasajero, como por ejemplo el gas natural que está por encima del mercado, que es el que pagan los concesionarios, y la disminución de la demanda. O sea, aunque usted no lo crea, en el año 2019 habían 520,000 pasajeros y posteriormente de la pandemia a la fecha hay 420,000. Y este sistema está diseñado para 700,000 pasajes al día, ¿no? Entonces, hay una brecha que se tiene que cubrir que hace que los costos operativos pues estén por encima de los ingresos. Ahora, se habla de una deuda estatal de 500 millones de soles. ¿De qué es exactamente lo que les deben? Bueno, debido a los sucesivos incumplimientos en los que ha incurrido el concedente desde el año 2010, se han instaurado procesos arbitrales, ¿no? Y bueno, de estos procesos aproximadamente se han producido laudos indemnizatorios
por aproximadamente 500 millones. Ujú. Efectivamente, el concedente ha pagado alrededor de 380 millones, todavía hay algún monto por pagar, pero entiendo que estos procesos han sido por, digamos, incumplimientos hasta el año 2016, pero del año 2016 a la fecha continúan los incumplimientos, entonces se van a generar o ya se han generado nuevos arbitrajes, con lo cual los costos incluso pues siguen aumentando, ¿no? ¿De qué va a depender que paralicen en agosto? ¿Tienen ya fecha establecida? ¿Están buscando alguna reunión? ATU dice que están en reunión permanente, que no han recibido ningún tipo de comunicación sobre cierre. ¿Qué nos dice sobre el tema, señor Vélez? Sí, mire, en realidad no existe una fecha establecida. Sin embargo, de no llegarse a soluciones, a temas concretos en las próximas semanas, la suspensión, digamos, es inminente en el corto plazo, ¿no? Entonces, creo que no hay que estar esperando a saber cuándo va a ser la fecha para suspender, si es que ya los concesionarios han avisado a la ATU por escrito que la situación ya no da para más. Entonces, no sé qué cosa estamos esperando, y lo que nosotros esperamos es que tanto los concesionarios Pero como... ¿es cierto que ustedes están en permanente reunión con ATU? No, no. Permanente, no. Hay reuniones semanales, las que se llevan adelante entre ATU y los concesionarios. Semanales. Sí, semanales. Pero eso no parece, eso sí parece constante, ¿no? Así es. Y entiendo que los concesionarios han enviado cartas para reuniones, y justamente a raíz de este comunicado, lo natural sería que ambas partes pues se junten y lleguen a acuerdos, porque de lo contrario se van a perjudicar miles de ciudadanos. Pero sí reconocen que en esta discusión, en estas las semanas de reunión, están hablando de los problemas, de las dificultades, la competencia ilegal, la velocidad de los buses, el asunto de gente que no paga y toda esta cosa que van originando desequilibrio financiero. Pero no plantearon en la reunión, en alguna de ellas, este asunto de podríamos paralizar, como usted nos está diciendo, en las próximas semanas, al corto plazo. Sobre ello no han comunicado a ATU. El día de ayer se ha comunicado, El tema es que no se ha puesto una fecha exacta, porque justamente no es la voluntad de los concesionarios llegar a ese extremo. Entonces, la idea es que ambas partes se pongan a trabajar y que este problema pues se pueda solucionar en el corto plazo, porque el tema es urgente. Pero parece que, digamos, si es que hablamos de urgencia, lo único que podría resolverse de manera urgente es el pago de la diferencia de deuda por arbitrajes, porque, digamos, mejorar el tema de velocidad de buses para que ustedes puedan recoger más gente y amplíen el asunto, acercándose más o menos a los 520,000 que tenían en el 2019 y quizá un poco más cerca del objetivo de 700,000 viajes. Que la gente no pague o que pague mal, que haya la competencia ilegal. ¿Siente que esas son medidas que se pueden resolver, digamos, para poner una cifra en 3 semanas? Exitosa. No tanto en el corto plazo, pero por lo pronto sería, digamos, una medida que haría, digamos, que los concesionarios tengan la voluntad. ¿Cuál sería la medida? Como le digo, ¿no? Es importante que la ATU tome acciones inmediatas. ¿Cuáles serían esas acciones? Porque, claro, el objetivo es, a ver, evitar el tema de competencia ilegal. Ok, ¿qué hago para que eso ocurra? Mejorar velocidades de buses. ¿Qué hay que hacer desde ATU para que esto ocurra? Que la gente no pague. A propósito, ese asunto de que la gente no pague, me parece más una responsabilidad de los concesionarios. Es decir, deberían mejorar el tema de su control para que no entre tanto pavo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué sería ATU responsable de eso? No, en el tema del fraude, es porque hay unas tarjetas con las cuales la Policía Nacional del Perú y los bomberos entran sin pagar, ¿no? Lo mismo el penal. Ok. O sea, los que están, en este caso, excepcionados de pagar. Los exceptuados de pagar. Exactamente, se ha detectado que hay, digamos, un fraude en esta presentación de tarjetas, y ingresan sin necesidad de entrar al sistema como deberían hacer por los torniquetes.
Entonces no hay un control y tenemos filmaciones en las que se ha visto que ingresa la gente sin pagar y sin ser pues ¿Qué instituciones otorgan estas excepciones? Porque de ahí debe venir si es que existe una mafia. Me imagino que Conadis, ¿qué más? bueno, la Policía Nacional del La Perú, los policía, bomberos, los claro, pero bomberos. digamos, O sea, la sí, policía entrega esos carnets o tickets, no sé cómo se llama, a los efectivos de la policía. Y lo que usted está diciendo es que hay mucho falso en eso. o sea, un miembro de la policía presenta su carnet de policía y puede ingresar de manera gratuita. Ok, El problema es que no hay un control al ingreso y se ha detectado que numerosas personas Exitosa. ingresan ok, y no se les hace un registro. Ese ya. es el ¿Y problema. de qué porcentaje hablamos de ese tipo de cosas? De gente que ilegalmente utiliza el asunto de los mecanismos de excepción para pago. No se ha determinado, digamos, concretamente, pero fíjese usted que en el año 2019 oficialmente habían 520.000 aproximadamente pasajes al día y ahora hay 420.000. Sí. Entonces, entiendo que puede haber en el tiempo cambios en los que hay personas que han dejado de utilizar el metropolitano, pero igual hay un porcentaje importante de descenso y entendería que por ahí podría, digamos, establecerse un porcentaje. Ujú, muy bien. ¿Cuándo es la siguiente reunión? Bueno, entiendo que el jueves hay una reunión, pero son las reuniones que establece el Ordinarias. contrato, no Ujú. ordinarias. Lo ideal aquí es que se tomen cartas en el asunto y se puedan dar soluciones concretas, porque estas reuniones semanales se vienen dando desde hace mucho tiempo y no se No llegan a resuelve, soluciones concretas. no resuelve. ¿Se puede hacer un cálculo si es que estamos hablando de costos operativos por encima del 28% respecto al tema de ingresos? ¿De cuánto están perdiendo las concesionarias en los últimos años? ¿En los últimos 5 años, 10 años, por ejemplo? Los costos operativos superan en un 24% a los ingresos, Claro. ¿no? Sí, eso es lo que Sí, le pero podría ¿eso decir. qué significa? ¿1 millón, 5 millones, 10 millones por año, por década? Bueno, habría que sacar la cuenta de 420.000 pasajeros, lo que cuesta la troncal 320, ¿no? Ujú, Depende si es el servicio integrado 350, las rutas largas, cortas, un sol 50, ok, se sacaría la cifra, ¿no? ok. Pero eh, Una, una, Exitosa. una, una pregunta, sí, esa situación sí se le ha expuesto debidamente a la ATU con un estudio que se les ha presentado. correcto. Ustedes hablan también de competencia ilegal, pero ¿ustedes tienen carril exclusivo o no? ¿Cómo entra la competencia Sí, ilegal? a ver, el contrato de concesión establece que dentro de los 400 metros del sistema no debe transcurrir Ah, ok. líneas de transporte. Ah, ok, ok. Dice O sea, no debe teniendo transcurrir. la línea exclusiva del metropolitano, 400 metros a la redonda, por decirlo de alguna manera, no deberían existir líneas de transporte público, ¿no? Exacto. Ah, ok. Sin embargo, luego salió en el año 2000, no recuerdo bien la fecha, salió una ordenanza municipal que establecía que sí se podía hasta un 20%. Ok, ¿No? Con lo cual, digamos, se vulneró el contrato, pero, digamos, quedó establecido como norma. ok. Sin embargo, a la fecha no se respeta ese 20%, Es es bastante más. superior. Es bastante más y con el añadido que el transporte ilegal transcurre a sus anchas Ah, sin no, ningún eso sí. control ni Eso sí. Eso, fiscalización. eso ya ni siquiera entra en la data, pues es verdad. Entonces, por eso mismo es que nosotros estamos exigiendo que exista una fiscalización a la competencia del transporte ilegal, ¿no? Entonces, con eso, digamos, ayudaría a aumentar la Aumentar, demanda en el por sistema. lo menos llegar al 19, que han sido los 520.000 viajes por día. Muy bien, ha Y sido, sí. también hay costos, ¿no? Que le generan al sistema, porque, por ejemplo, el 13% de los ingresos Ujú. que pagan los pasajeros va a la ATU, ¿no? Y lo que los concesionarios están pidiendo es que de alguna manera y temporalmente la ATU renuncie a ese 13% para que pueda ir a abastecer el sistema, con lo cual el problema se solucionaría, ¿no? Sin tener que Exitosa. subir las tarifas. Claro, ahí ese es el dilema, cómo resolver el problema sin que se vea afectado el pasajero. Muy bien. Señor Vélez, ha sido usted muy gentil por respondernos. Roberto Vélez, el vocero de los concesionarios del Metropolitano, en cortísimo tiempo, quizá en un par de semanas,
si es que no se llegan a soluciones, podrían paralizar el metropolitano en la capital de la República, afectando hasta el momento 420,000 viajes por día. Muchas gracias por habernos respondido.